Vamos a continuar con este capítulo ya en la parte final. Vamos a añadir cargas y también vamos a añadir lo que son las condiciones de contorno para nuestro modelo analítico. Ya hemos visto la configuración, la primera parte. Hemos visto cómo tenemos las opciones de visualización de los modelos analíticos y luego hemos visto la parte de cómo modificar este modelo analítico hasta cierto punto. Y ahora vamos a añadir cargas y condiciones de contorno. Para continuar ajustando el modelo analítico y llevarlo a una fase posterior, lo que tenemos es la función de añadir cargas y añadir condiciones de contorno. En cargas nos referimos a todas las sobrecargas diferentes al peso propio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en nuestro software de análisis estructural ya podemos activar o desactivar la función del peso propio, ¿no? Recuerden. Entonces esto es solamente para la parte de las sobrecargas, ¿no? Aunque nosotros podemos optar por otro método y hacer que nuestras sobrecargas signifiquen también nuestro peso muerto. Pero bueno, ya depende de cada quien. Lo usual y más usual es siempre colocar que el propio modelo o el propio elemento analítico tenga su propio carga por peso muerto. ¿Sí? Luego, las condiciones de contorno. En la ficha analizar, en la opción condiciones de contorno podemos añadir condiciones puntuales, ¿no? Lineales, de área para nuestros elementos. ¿Por qué? Por ejemplo, nuestra cimentación, nuestra zapata, es un tipo de apoyo, ¿no? Un apoyo empotrado. Nuestra losa de cimentación, dependiendo del comportamiento del suelo y de repente de la estabilidad del mismo, o en el caso de un puente, puede ser un apoyo de repente deslizante o un apoyo articulado. Vamos a ver justamente ese tema ahora. Nosotros tenemos una pequeña edificación. En esta pequeña edificación, yo por ejemplo voy a volver a encenderle esta columna que recuerdan que le había quitado la función estructural. Aquí le digo activar modelo analítico. Regreso a mi modelo analítico. ¿Qué pasa en la parte baja de mis columnas? En la parte baja de mis columnas yo tengo un elemento que es la cimentación aislada. A esta cimentación aislada o a este punto justo debajo de las columnas yo le voy a añadir lo que son las condiciones de contorno. Es decir, cómo se va a comportar esto estructuralmente. En analizar, yo tengo esta cosa, este botón que se llama condiciones de contorno. Si yo le hago clic y está configurado, yo voy a tener tres tipos de condiciones de contorno. Para una condición puntual, como podría ser esta, me acerco, se activa el control y yo le hago un clic y tengo una condición de contorno. Voy a activar tres para que vean las diferencias que hay. Por ejemplo, en esta yo voy a decirle que es un estado fijo. En esta del costado le voy a decir que el estado es una articulación y cambia el símbolo, ¿no? Y en este costado le digo que es una articulación deslizante. Y yo puedo crear un cuarto tipo, que lo voy a volver a crear acá en condiciones de contorno, puntual, y le digo que sea una definida por el usuario. ¿Sí? Entonces, veamos. En esta condición de apoyo fijo, en X, Y, Z y rotación todo es fijo, ¿no? Es decir, fixed, es decir, no se va a mover. En cambio, en una condición articulada tenemos paso a la rotación. En el caso de una condición que sea articulada y deslizante, tenemos fijo solamente en la restricción en Z y en las otras se puede llegar a mover. En cambio aquí, donde dice condición de contorno definida por el usuario, yo puedo modificar, ¿no? Y decirle que sea libre o que sea resorte en cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, yo le digo que sea resorte en todos los sentidos y vamos a poder definir, ¿no? Cómo sea mi elemento, ¿no? Fíjense que es algo muy versátil. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder definir cómo se va a comportar. Cuando yo tengo un elemento lineal como este, yo le voy a poder añadir la condición de contorno y ahí en el tipo línea las segrego y ahí tengo una condición para toda la parte base de cimentación del muro, ¿no? Y tengo de nuevo la opción de decirle que sea de tipo articulación o de tipo usuario, ¿no? Y cambiarle el tipo, ¿no? Dense cuenta de que es muy fácil y sencillo añadir condiciones de contorno puntuales y también del tipo lineal. La tercera condición de contorno área necesita pues una losa de cimentación, ¿no? En este caso yo no tengo una aquí, pero la va a añadir tal y cual yo voy a añadir en un momento más lo que son las cargas de fuerzas. Regreso a mis diapositivas.
Y lo que yo tengo, bueno, ya he añadido lo que son mis condiciones de contorno, que sabemos es cómo va a reaccionar la estructura con la estructura que lo soporta, que puede ser en muchos casos el suelo, ¿no? Ahora hablemos del tema de la adición de cargas. Las adiciones, tenemos variedad de formas de cómo añadir cargas en los elementos estructurales dependiendo de la forma y de cómo están hospedadas. Tenemos como en los apoyos tipos de cargas puntuales, tipos de cargas lineales, tipos de cargas superficiales, pero estas pueden ser libres o pueden ser hospedadas en un elemento. ¿Qué quiere decir? Que tengo cargas libres en el aire, en cualquier punto, en el aire, de tipo puntual, de tipo lineal y de tipo área. Y tengo cargas hospedadas que significan que van a seguir la forma de un elemento en específico. O van a colocarse, por ejemplo, encima de una columna, o en lo que sería una viga, o en la parte de abajo en lo que toda la extensión de una losa. ¿Sí? ¿Cómo añadimos cargas? Para eso nos vamos a ir a Revit, nuevamente. Y fíjense que yo tengo el botón que se llamaba cargas, que hasta ahora no lo había utilizado, ¿no? Yo ya había utilizado casos de carga, combinaciones de carga, pero ahora voy a añadir solamente lo que es el tema de cargas. Le hago un clic y aquí tengo mis 6 tipos de cargas. Por ejemplo, ¿cómo yo podría añadir una carga puntual? Una carga puntual yo la tengo que añadir en un punto en específico, ¿no? Y en este punto en específico voy a poder añadirla. Por ejemplo, aquí al medio. ¿Y qué tengo que colocar antes de añadir mi carga? Tengo que decirle a qué caso de carga va a pertenecer, a qué orientación va a tener y qué magnitud de fuerza y momento va a corresponder. Por ejemplo, yo he añadido unas cuantas cargas que estaban, por ejemplo, en cualquier punto, ¿no? Si se fijan, se ha puesto en el plano de trabajo del sótano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo varios planos estructurales en diferentes niveles, por ejemplo, en el nivel 2. Y en el nivel 2 yo puedo añadir una carga lineal puntual aquí al centro, ¿no? Otra aquí, varias. Y cuando yo me vaya a mi modelo analítico, voy a tenerlas todas aquí, ¿no? Libres en cualquier punto. De igual manera, mis cargas, por ejemplo, lineales, ¿no? Mis cargas lineales, libres, las puedo definir, por ejemplo, en este alineamiento. Es mejor colocarlas en un modelo analítico porque así se van a visualizar, ¿no? En el otro no estaban encendidos. Y si se fijan, mi carga analítica en este caso es uniforme. Si yo le digo que no sea uniforme, me voy a generar una fuerza 1 y una fuerza 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, la fuerza en Z va a tener una proyección triangular, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que sea desde menos 1 hasta menos 5. Y listo. Y puedo generarlas así. Me regreso a mi modelo analítico y aquí tengo mis fuerzas lineales distribuidas de manera tanto uniforme como de manera asimétrica, ¿no? Y el de área también es de la misma manera, ¿no? Yo puedo agarrar, irme a mi modelo 2 del nivel del piso 2 analítico, le digo en analizar que voy a crear cargas y le digo cargas superficiales, le digo que voy a crear una carga superficial en toda esta área, ¿no? Por ejemplo, que fuera una sobrecarga puntual y listo, ¿no? Me voy a mi modelo analítico 3D y ahí tengo una carga de área, como ustedes pueden ver. Pero si se dan cuenta, todas estas cargas que he añadido son libres. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar o colocar una carga puntual, pero justamente hospedada en la punta de la columna, ¿no? Entonces yo voy a decirle carga puntual hospedada y ahí me va a seguir, por ejemplo, un alineamiento perfecto. Por ejemplo, yo le puedo decir que esta tenga menos 5 kilonewtons aquí. Y si se fijan, yo le puedo añadir otra en la otra columna, en la otra, aquí. Y se va a hospedar justo en los elementos que yo necesite. Obviamente yo puedo cambiarle el sentido, ¿no? Yo le puedo decir que sea una fuerza en Y de menos 5. Menos 5. Y yo le puedo decir que aquí también va a haber una fuerza en menos Y. ¿Sí? Fíjense. ¿Para eso qué nos sirve? Nuestra convención de signos que siempre hemos tenido, ¿recuerdan? La de que X es rojo, la que Y es verde y Z es azul, ¿no? Cuando yo me acerco a un modelo, me sale a un elemento, me va a salir el elemento del ajuste, ¿no? Sí, fíjense.
pero se está hospedando en un lugar puntual. Por ejemplo, una carga lineal hospedada puede estar encima de una viga. Por ejemplo, acá hay una viga y yo le estoy colocando la carga. Acá tengo otra viga y le está colocando la carga. Ya puedo colocarla en todas las vigas si es que es necesario, ¿no? Es una carga simplemente lineal. Pero imagínense que yo quiero colocar una carga de superficie que va a ser puntual, perdón, uniforme, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar aquí y le digo que toda esta carga va a tener 1 kilonewton. Esta de aquí también, esta de aquí también, y si se fijan es bastante fácil ir añadiendo sobrecargas. Si yo tengo una carga lateral de área, entonces yo le tendría que decir, ¿no?, que sería menos 5 en lleno, por ejemplo aquí, y le creo una carga en el sentido Y. De repente me he equivocado y mejor prefiero ponerlo en X, ¿no? Y ahí tengo mis cargas laterales, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, no es tan versátil, pero nosotros necesitamos ir añadiendo, ¿no? De repente nuestra forma de las cargas no son de esta manera, pero ya lo podemos ir colocando, las cargas más sencillas, y luego ir modificándolas conforme vayamos avanzando. Entonces el procedimiento para edición de cargas es eso, ¿no? Abrir una vista analítica, porque si no, no se va a visualizar. Hacer clic en cargas, seleccionar el tipo de cargas, me refiero al caso de carga. Para cargas no hospedadas debe seleccionar un plano de referencia. Para lo que son cargas hospedadas simplemente nos acercamos a los elementos. Y en las propiedades vamos a especificar tanto fuerzas en los 3 sentidos como momentos en los mismos 3 sentidos. Y para cargas de área siempre hay que seleccionar el check verde para finalizar, porque se va a hacer un boceto, ¿no? Recuerden. Y listo. Hasta ahí hemos terminado este tema de finalización de carga de áreas, y el siguiente tema va a ser nuestro proyecto de estructuras. Nos faltan todavía 4 capítulos que ya vamos a ir detallando, que son las anotaciones, los metrados, lo que es las etiquetas y el detalleo del modelo estructural, que son capítulos bastante cortos, y vamos a empezar con el proyecto de estructuras que todos tienen que desarrollar. Muchas gracias. Vamos a seguir con el curso.